Gracias por continuar con nosotros aquí en Marco de Referencia. Ya está en el estudio compartiendo con nosotros y para hablar de muchísimos temas, el diputado de Ultramar, el señor Marcos Cross, quien es también pues representante del proyecto presidencial Leonel 2020. Diputado, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Buenas tardes, Luis. A todos los que escuchan y ven este programa. Aquí estamos para debatir los temas del día a día. Así es, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y de inmediato vamos a iniciar por lo último, ¿verdad? Vimos en este fin de semana primeramente las declaraciones del expresidente Fernández donde garantizó un triunfo en primera vuelta y con todo este apoyo que está recibiendo a nivel nacional a su figura, ¿verdad? A su proyecto. Pero también vimos que en el día de hoy al inicio del espacio lo llamé quizás casualidad o quizás no es tan casual. Vimos al ministro administrativo de la presidencia participar en el programa hoy mismo, en un matutino, ¿verdad? Muy conocido por todos, decir que el ejército danilista está listo, esperando que el presidente tome una decisión y que es el único que garantiza el triunfo en primera vuelta. ¿Qué usted me tiene que decir al respecto? En primer lugar, el PLD es una organización de masa, fue de cuadro en su momento, ahora es una organización electoral totalmente, donde la preside el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, y que de un año y medio a esta parte hemos realizado un trabajo casa por casa, barrio por barrio, provincia por provincia, municipio por municipio, donde hemos concitado el apoyo mayoritario del pueblo dominicano, no solamente del PLD, sino también del pueblo en sentido general. Hemos levantado la antorcha de recoger las ideas, la firma de casi ya 2 millones de dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional y en el exterior. En estos días ya estamos rondando los 2 millones de firmas, y el 5 de mayo vamos a hacer un acto masivo que yo espero, y son las ideas del equipo de campaña del presidente Leonel Fernández, que cerca de 200.000 dominicanos van a abarrotar el Olímpico de la capital. O sea, ya se va a un escenario más grande que la vez pasada, sí, que en la capital. Porque hemos hecho algunas actividades, la primera fue en agosto del año pasado, donde logramos presentarle al pueblo a 500.000 dominicanos y dominicanas que ya estaban firmando en un sistema electrónico que tenemos que apoyan la candidatura del presidente Fernández. Ahora en Santiago, en la Arena, hicimos el segundo acto para garantizar el 1,5 millones de ciudadanos registrados y ya estamos cerca de los 2 millones de ciudadanos registrados para celebrar el tercer y último evento con relación a las firmas, donde 2 millones de dominicanos están diciendo que quieren que vuelva Leonel Fernández. Fíjate que aquí hay 7.3 millones de dominicanos con derecho a ejercer el voto en el año 2020. El candidato que saque 2 millones de votos ganó las elecciones, porque generalmente vota el 70% de ese padrón. En lo que lleva este país en la democracia, desde el año 1966 para acá, no ha votado nunca más del 70% del padrón de la Junta Electoral. Y con relación a lo que tú me planteabas del ministro de la Presidencia, que el ejército del presidente Danilo está ya listo para salir a la calle cuando lo autorice, eso siempre está listo, porque el presidente de la República tiene un background, tiene un poder de convocatoria, tiene un pueblo que le sigue y tiene un partido detrás, solo que esta vez no será necesario que ese pueblo, que ese ejército danilista salga a la calle a apoyar a Danilo para presidente en el 2020, porque no será el candidato del PLD en el 2020. Porque hay un impedimento constitucional establecido en el artículo 124 y ratificado en un artículo transitorio, el 20º de la Constitución, que impide que el compañero presidente se presente por tercera vez consecutiva a la presidencia de la República. Por lo tanto, yo entiendo que el ministro de la Presidencia lo que está diciendo es que va a poner al servicio del candidato del Partido de la Liberación Dominicana ese ejército de hombres y mujeres que siguen al presidente Danilo y que deben garantizar
que el PLD siga en el gobierno en el año 2020. Eso es lo que yo creo que ha querido decir y quizás sea malinterpretado el tema. Bueno, Porque, diputado, pero él dijo esperando la decisión del presidente. bueno, pero la decisión puede ser de ir o no ir, y no ir es más seguro que ir, porque tiene un problema constitucional. Para él decir que vas a ir como candidato aún dentro del partido, tendría primero que resolver un problema que tiene a nivel congresual, que es el problema de la modificación por segunda vez en su mandato de la Constitución de la República, que ya él la modificó en el 2015, que todos les avalamos, aunque estábamos indispuestos a realizar la modificación, pero que finalmente, por el bien del país, por la gran aceptación que tenía el compañero presidente en ese momento, y porque, bueno, el pueblo lo pedía, y así se demostró, porque sacó un 62% de los votos en las elecciones de mayo del año 2016. Hoy las circunstancias son distintas. Ese mismo presidente que tenía esa gran popularidad en el 16, sigue teniéndola, pero no a ese nivel, y no puede ahora decir al pueblo que va a modificar de nuevo la Constitución, porque ya le juró ante la sociedad y ante el más poderoso que gobierna este mundo, que es Dios, de que sería su último periodo, y no puede poner al pueblo en ese dilema de sacrificio, en ese dilema de problemas, de reacciones de las masas populares en las calles, para que la Constitución se modifique de nuevo. Yo entiendo que real y efectivamente lo que están diciendo los funcionarios es que ganaremos de nuevo en el 20, que será con el presidente Leonel Fernández, desde mi punto de vista, que soy vocero del equipo, y que es el único dentro de los candidatos que han surgido hasta el momento de hoy, que tiene posibilidades de ganar en primera vuelta, porque con 2 millones de votos se garantiza la primera vuelta, ya que el presidente Danilo en el 2016 ganó con 2.8 millones. Si Leonel solo tiene 2 millones, no es verdad que Danilo no le va a sumar 800,000 o 900,000 votos, teniendo la presidencia en su mano. O sea que de manera pues obligatoria se iría en primera vuelta. Claro que sí, eso es así. Diputado, vemos que en el día de hoy finalmente, y a solicitud de muchos que últimamente pues han aclamado a viva voz de esta reunión del comité político, de que no se reúne de la forma habitual, debiera de hacerla. ¿Qué se espera en el día de hoy? Ya hay algunos ahí diciendo, no debe hablar de esto, no se va a hablar de lo otro, pero a su consideración, ¿qué usted piensa de lo que se va a hablar ahí en la reunión del comité político en la noche de hoy? En primer lugar, el comité político ya tiene por tradición, se reúne generalmente los primeros lunes de cada mes. Así es, pero no ha estado sucediendo así. Nunca ha ocurrido así. Se reúnen cuando son necesarias las reuniones y cuando hay algún problema o algún tema que tratar que es de urgencia. En este caso, el comité político ha sido convocado por el presidente de ese organismo, el compañero presidente Leonel Fernández Reina, y se ha convocado para hoy a las 7 de la noche. Yo entiendo que en esa reunión hoy se tratarán los temas del momento. ¿Cuáles son esos? Bueno, se aprobó la ley 3318 de partido y movimiento político, y da unos plazos determinados que hay que darle salida. Hay que seleccionar el 20% de la candidatura que el comité político por ley tiene derecho a reservarse. Hay que elegir una comisión electoral para manejar el tema interno y elegir los que van a ser precandidatos a la presidencia, porque todo el que está en el ruedo hoy no es precandidato, es sencillamente un aspirante a ser precandidato, por lo tanto, incluyendo al presidente Leonel Fernández. Por lo tanto, hay que organizar eso, y eso se hace con la formación de un equipo electoral que el partido siempre selecciona, el comité político, y como mandan los estatutos del partido. Se reúne también para definir también todo el proceso electoral, que aunque la Junta Central Electoral, por mandato de la ley 3318, lo tiene que organizar y dirigir, no menos cierto es que el PLD tiene que inscribir a los precandidatos. Y hay unos plazos que comienzan el 7 de julio y terminan el 22 de agosto, como inscripciones y selección de los que van a ser candidatos para participar en las primarias simultáneas, en el caso del PLD, abierta el 6 de octubre de este año. Por tanto, yo entiendo que el comité político en esta noche
va a dirimir esos temas y cualquier otro tema que se ponga en la agenda que sea de interés para el partido y para la sociedad dominicana. Diputado, a propósito de este tema que usted dice que, bueno, se debe de tratar, está en agenda en esta reunión, a propósito de plazos, se me ocurre así rápidamente preguntarle acerca de, a propósito de esos plazos, dicen por ahí las malas lenguas, ¿verdad? La gente que le gusta mucho hablar, que hay unos plazos fatales y quizás esta indecisión de parte del Ejecutivo en ya definir su posición lo va a retardar a modo de una encerrona al expresidente Fernández, de que cuando él decida quizás irse por una modificación para optar por un tercer periodo, ya el expresidente Fernández no pueda tampoco irse a otra parcela porque ese plazo se le habrá vencido. ¿Qué usted me dice a esos planteamientos En primer lugar, agoreros que andan por ahí? En primer lugar, el presidente Leonel Fernández no se irá a otra parcela. No está en nuestra agenda salir del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y si hay una modificación, diputado? Nosotros somos fundadores de este partido, de más de 30, 40 años tenemos trabajando Eso en es él. cierto. Ni el presidente como presidente del partido, ni como candidato, ni nosotros como diputados o como presidente de provincia, municipios, en mi caso, de la circunscripción electoral número 3 del exterior, que abarca toda Europa, vamos a salir del partido. Nosotros estamos dentro del partido y seremos los candidatos del partido en el 2020. El tema de que si el presidente decide o no decide, los plazos fatales serían para él si quiere decidir ser candidato en el 20, porque el día 7 de julio ya tendríamos que definir posiciones. Sin embargo, no creo que esté en la mente del presidente, aunque muchos han malinterpretado el discurso sí, hay una palabrita ahí que todo el mundo ha dicho, bueno, el hombre está 26, en reelección, se bueno, va a sacrificar. El presidente se va a sacrificar por el pueblo dominicano. Ajá, dígame usted de esa eso palabra. yo lo sé, porque él sabe que es un sacrificio dejar a un hombre tan habilidoso y tan joven, tan estratega, un hombre que ha hecho 2 gobiernos con una gran positividad y una en valoración. sus acciones de cara a la sociedad dominicana. Así es. Sería algo desperdiciarlo, pero él es respetuoso de la Constitución. Y ningún presidente que haya optado por 3 periodos consecutivos a la presidencia de la República en América Latina y en el mundo ha terminado bien. Y si no, fíjese usted los casos de Evo Morales, como van en Bolivia, mire el caso de Nicaragua, mire el caso de Colombia con Uribe, que inclusive se intentó modificar la Constitución y el Tribunal Constitucional colombiano rechazó la modificación y él no pudo presentarse como candidato. Bueno, ahí hay buena institucionalidad. Fíjese usted en la declaración que dio el Congreso de los Senadores de Estados Unidos, emite una resolución llamando a los presidentes y líderes latinoamericanos, fundamentalmente, a que respeten sus cartas magnas en sus respectivos países. Entonces, todo eso, y valorando que el pueblo dominicano, en más de un 70%, está opuesto a una modificación con el mero hecho de volver a repetir la reelección del compañero presidente Danilo Medina, no creo que el presidente se aboque a realizar una segunda modificación con el mero hecho de él mantenerse en el poder más allá del 2020. Sería una osadía de mal gusto para la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano. Sería una desgracia para la democracia de nuestro país. Y sería un tema a valorar en el futuro histórico de él como presidente y como político, que lo ha hecho bien, excelentemente bien, y así lo valora la población, pero la democracia tiene su precio, y el precio que va a pagar el compañero presidente, que ya dijo en el Congreso Nacional, es el precio de no presentarse a las próximas elecciones y garantizar el respeto a la Constitución que él mismo modificó por un segundo periodo y que lo vimos justo en su momento, porque tenía mucho que darle al país y que era un solo periodo y que
él quería demostrar con un segundo periodo que podía hacer más por el país y lo ha demostrado. Así es. Ha logrado un crecimiento económico en el país durante sus 7 años prácticamente, que sobrepasan el 7%. Ha logrado un desarrollo institucional a nivel educativo, ha creado más aulas en estos 7 años que casi todo lo que vive la República Dominicana desde su fundación hasta el 2012, y ha logrado estabilizar la administración pública. Yo entiendo que él tiene sus méritos y que el pueblo dominicano en su justo momento, los historiadores del país van a reconocer eso, y él va a permitir que el PLD siga gobernando sin traumas la República Dominicana por el bien, el desarrollo y el progreso del país, y que va a devolver la antorcha de nuevo al presidente Leonel Fernández como se le entregamos en el 2012. Diputado, a propósito de esos ejemplos en América Latina que usted acaba de citar, vemos este problema en el cual está inmerso Venezuela, donde a Guaidó ya se le reconoce por diferentes naciones, potencias a nivel mundial, se le reconoce como el presidente institucional, vamos a decirlo así, porque ya Maduro, ya se sabe, Maduro está compelido a entregar. Le cito este caso porque ya he escuchado a algunos que han puesto el ejemplo de Venezuela, en el cual podría volverse aquí en el país, cosa que yo como que me sorprendo, es que no podemos. Aquí no creo que lleguemos a eso. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? Mira, en primer lugar, me parece que fue incorrecta la decisión de Estados Unidos de reconocer a Guaidó como presidente interino de esa nación. Como político yo tengo que ponerme en el lugar de los políticos. En Venezuela hubo unas elecciones convocadas anticipadas por el gobierno actual de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a la cual, por la razón que fuese, la oposición no participó, o participó de tal manera que quedó prácticamente desvinculada del voto popular. Pero esas elecciones validaron un presidente que se llama Nicolás Maduro. Bien o mal, con fraude o no fraude. Entonces no es justo que por intereses de naciones, como el caso de Estados Unidos, que sabemos lo que pasó en Irak, sabemos lo que ha pasado en otros países como Libia, ahora en Siria, y ahora estamos en la misma puerta del problema en Venezuela. Si el pueblo venezolano no quiere a Maduro o no quiere ese sistema, el pueblo venezolano debe resolverlo por la vía democrática y por la vía diplomática. Yo entiendo que han habido muchos fallos en el gobierno de Maduro y ha llevado al pueblo de Venezuela a una situación difícil de vivir, muy difícil. Pero lo que los países externos a Venezuela debieron haber hecho era arrinconar al gobierno y emplazarlo a realizar nuevas elecciones, porque el problema de Venezuela está en la oposición, no está en Maduro, está en la oposición, que todos los grupitos quieren un pedazo del pastel y todos quieren ser cabeza cuando vienen las elecciones. Por eso quizás Por eso no han logrado sacar todavía al chavismo del gobierno de Venezuela. Si todos se juntan, fíjese cuando hicieron las elecciones congresuales, que ganaron las elecciones en mayoría la oposición, por eso Guaidó es el presidente del Congreso de Venezuela, porque la oposición ganó el Congreso. Ay, ¿por qué no se unen para la presidencia también? Porque todos nos dicen, este es nuestro líder, vamos a llegar todos juntos y después nos matamos cuando lleguemos. No, lo quieren fácil, porque hay muchos grupos que están dentro del sistema de la oposición que quieren coger el espacio de gobernar, porque saben que van a encontrar un país desbaratado, con muchos problemas sociales y que pueden también hacer su agosto desde el gobierno, con el apoyo norteamericano y con el apoyo de las naciones que hoy han reconocido a un gobierno que es ilegal. Para mí, Guaidó no es presidente de Venezuela y es ilegal, aunque no valore positivamente a Maduro, pero no son la forma de un gobierno. No es la vía, esa es la palabra. Bueno, diputado, vamos a hablar un poquito acerca de esta propuesta que ha hecho el doctor Fernández. Vimos, por ejemplo, este proyecto inmenso, RD 2044, donde le pone a la nación pues unos planes que, bueno, uno lo presenta así como rápido y dice, wow, dígame esto. Yo decía hace un momentito que ya los políticos hoy día
deben saber y concientizarse de que las propuestas que hagan no pueden vender sueños. Ya la gente está esperando que lo que prometa lo cumpla. Y este proyecto así se ve como un sueño. Se tiene ya la forma de cómo poner en marcha este plan RD 2044. Mire, no es un sueño. La experiencia política de Estado del presidente Leonel Fernández ha llegado a tal extremo que ha conformado el centro de estudios sociales más grande de América Latina, Funglode. Y desde ahí, él ha realizado un equipo de investigación de las grandes necesidades que tienen nuestros pueblos, las provincias, los municipios, los distritos, los parajes. Y ese equipo de técnicos ha visitado el país punta por punta y ha buscado a nivel mundial lo mejor que puede haber a nivel de resolver los problemas sociales. Y concluyó con un proyecto que se llama RD 44. ¿Qué significa eso? Eso es un proyecto de las infraestructuras físicas y de servicios que necesita el país de cara al bicentenario de la nación. En el 2044 cumplimos 200 años de ser República Dominicana. No es que se va a hacer eso en el 2044, es que los gobiernos deberían ir haciéndolo desde ya, desde ahora hasta el 44. Cuando el presidente Fernández estuvo en el poder, se veía como una utopía, y así se vio en la campaña del año 2003-2004, cuando Hipólito Mejía decía que iba a sembrar los túneles de Leonel de plátano y de yuca. Y esos eran los túneles que estábamos haciendo, inclusive para el metro, para dinamizar la 27, los elevados para dinamizar ahora la Kennedy. Uno dice que pues sería, ahora hacen falta más túneles, más sí, elevados, claro, en ciertos cruces, por ejemplo, que yo espero lo tome en cuenta el presidente cuando sea presidente en el 2020, con relación a pintura, que ahí no hay quien pase por ahí, sí, a ninguna hora. Puede ser hasta una hora muerta y no hay quien pase. Así es. Hay otros cruces por ahí en la circulación de la ciudad, que si Leonel no hubiese hecho lo que hizo, y que Danilo ha seguido, así es, porque Danilo ha seguido en gran escala. Fíjese las Américas, que es cuando viene desde San Pedro de Macorís y Boca Chica, ¿cuántos elevados se han hecho? En la misma Charles de Gaulle también vemos que ha hecho otros elevados. Entonces, esa visión de país de cara al futuro es lo que hace que Leonel sea el candidato idóneo, el candidato que el pueblo quiere, el candidato que las masas del país, que están hablando de renovación, de caras nuevas. No, no es cara nueva, lo que necesitamos es juventud en la acción. Y por eso el presidente hoy se está empoderando con los jóvenes, con las mujeres, para que le digan qué quieren que hagan como país de cara al 2020-2024. Y en ese que quiere, en esa consulta que está haciendo a nivel nacional, en todos los municipios, que ya llevamos decenas de municipios visitados, el presidente escucha a la gente y ellos le dicen qué es lo que quieren, qué le falta. Y en esos actos, ella anuncia las cosas que ya ha estudiado en Funglode, las cosas que RD 44 le ha hecho que necesitan, pero son consultas que se han hecho en esa provincia. Entonces la anuncia y usted ve la euforia de la gente cuando responde a esos anuncios del presidente de la República, del expresidente de la República. Oiga, como ya me confundo ya. No se ahora me confunda, estoy confundiendo ya. Porque yo sé que va a ser presidente con un PLD unido y con un Danilo Medina apoyándole como lo apoyó él en el año 2002. Qué bueno, diputado, lamentablemente el tiempo ha finalizado. Reiterarle nuestras gracias y decirle que este espacio está a su disposición para cuando guste venir a exponer las ideas, ¿verdad?, que trae este nuevo proyecto presidencial Leonel 2020. Así que muchísimas gracias. Señores, continuamos con más contenido aquí en Marco de Referencia.